Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el profesor Pedro Cotera. Hoy día vamos a empezar un nuevo tema de historia universal. El tema va a ser esclavismo. Bueno, solamente para hacer un recuento de lo que hemos visto hasta el momento. Desde que hemos iniciado el año hasta ahora, hemos visto principalmente el primer modo de producción que se va a dar en la historia del mundo. A ese primer modo de producción se va a llamar comunidad primitiva. Todas las características o todos los hechos históricos que sucedieron en este periodo ya lo hemos visto. Ahora vamos a entrar a una nueva etapa o a un nuevo periodo de la historia del mundo llamado esclavismo. Es por eso que en la definición vamos a decir que es conocido como el segundo modo de producción en el mundo. Recuerden que el primero fue la comunidad primitiva. ¿Ya? Fue un sistema social basado en la explotación de los esclavos para la producción económica, muy distinto a la comunidad primitiva. Aquí el hombre ya dominó la naturaleza, aquí el hombre ya transformó la naturaleza, tanto fue su desarrollo cultural del hombre que aquí el hombre va a terminar dominando a otros seres humanos. ¿Ya? Sus orígenes se remontan en la era de la revolución agrícola. Ustedes saben que la revolución agrícola es una parte de la revolución neolítica que se dio años atrás. Sabemos nosotros que con la aparición de la agricultura, muchos aspectos de la vida del hombre van a cambiar, y principalmente en lo económico, ya que en esos tiempos manejar una buena economía se basaba principalmente en un buen manejo de la agricultura. Recuerden que también a finales de la revolución neolítica se va a dar la era de los metales, otro elemento fundamental que va a agilizar esta modificación de una sociedad en comunidad primitiva a una sociedad esclavista, que ya vamos a ver que por más que ambos sean modos de producción, son totalmente diferentes. ¿Ya, chicos? Así que la agricultura va a ser el elemento que va a iniciar el esclavismo, y obviamente con el tiempo el que va a mejorar más su agricultura es el que va a iniciar o va a entrar a puertas del esclavismo. Las primeras sociedades esclavistas económicamente hablando en el mundo fueron Mesopotamia, de ahí le siguió Egipto, los aztecas también, si queremos mencionar aquí América, Grecia y Roma, que viene a ser la sociedad esclavista de mayor esplendor que tuvo el mundo, y con Roma también va a terminar el esclavismo. Es por eso que de esta clase hacia adelante vamos a hablar acerca de estas sociedades esclavistas que vivieron en el mundo. ¿Ya, chicos? ¿Van a tener las mismas características? Bueno, sí, en gran parte sí. Es por eso que vamos a mencionar cuáles fueron las características de una sociedad esclavista. ¿Ya? A ver si me pasó. A ver, aquí está. La primera característica, fuerte estratificación social. ¿Qué quiere decir con eso? Que el esclavismo va a ser el primer modo de producción donde podemos hablar acerca de las clases sociales. Recuerden que en la comunidad primitiva no existían clases sociales. La pregunta es ¿por qué, profesor? Fácil, es que en la comunidad primitiva no existía la propiedad privada, no existía la agricultura, no existían muchos elementos que le van a dar un cierto grado de prestigio a las personas. Ese prestigio, ya sea económico, intelectual, por decirlo así, cultural, social, es la que va a establecer las primeras sociedades clasistas en el mundo. Bueno, en el esclavismo va a ser la primera sociedad esclavista en el mundo. Ya vamos a ver qué características tuvieron. Otro, el esclavo es la propiedad privada. Claro, aquí aparece la propiedad privada. Bueno, dicen que aparece con la revolución neolítica, pero en el esclavismo es donde se va a ver, digamos, una propiedad privada ya no basada en los objetos, sino basada en el ser humano. Recuerden que aquí el hombre se va a volver propiedad privada de otro hombre. El ser humano pierde su humanidad. ¿Ya? La tercera característica, uso deliberado de la violencia, obviamente, ¿no? Aquí los maltratos, la violación de los derechos humanos, ojo, sí existían derechos de las personas, pero ojo, esos derechos de esas personas solamente recaían en los hombres libres. Cuando una persona era sometido al estado de esclavo,
perdía todo tipo de derecho y podía ser sometido a constantes abusos y maltratos. ¿Ya? Es una característica del esclavismo. Otra característica, componente étnico y de género. Bueno, hay que entender también que en una sociedad esclavista las personas eran vistos de manera de inferioridad. Profesor, ¿y en qué va a basar esa inferioridad? ¿En la raza? No solo en la raza, sino también en la etnia. Principalmente aquellas culturas que van a ser sometidas por otras culturas, obviamente van a terminar siendo rebajados al estatus de esclavo, ¿ya? Así que cuando una persona era esclava, automáticamente se le consideraba también, o se le ponía dentro de un grupo de seres humanos marginados, ya sea por su raza, por su creencia, por el color de su piel, por su forma de adorar a sus dioses, etcétera, etcétera. Siempre la cultura que predominaba o la cultura que va a terminar sometiéndola va a ser la que va a tomar como esclavos a las otras culturas que al final terminaban siendo derrotadas en un proceso de conquista, por decirlo así. Otro, la baja producción individual. Esto es fundamental ya. En un esclavismo, un individuo esclavo no valía nada. Es por eso que lo eliminaban. Era fácil eliminar uno o dos esclavos. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo, la fuerza de producción lo hacían las masas. A un esclavista no le interesaba tener 10 o 20 esclavos, para nada. La fuerza de producción lo tenía aquella persona que poseía miles y miles de esclavos. De esa manera se hicieron esas enormes y numerosas obras monumentales como las pirámides de Egipto, ¿cierto? Como los castillos, como los acueductos, los grandes centros administrativos de la antigüedad fueron hechos por estos esclavos. Una persona no podía hacerlo, así que lo que más importaba aquí eran las masas. Otro, la trata de esclavos. Bueno, hay que tener en cuenta que como el esclavo perdía todo tipo de humanidad, por decirlo así, sus derechos obviamente eran vulnerados, lo podías tratar como objetos, eran vendidos, eran reproducidos y al final nuevamente vendidos. No solo no solo los hombres, también las mujeres y los niños eran tratados como bestias, ¿no? Fue una etapa de la historia del mundo muy triste y que desafortunadamente en algunas partes del mundo recién hace 200 años terminaron para que te des cuenta de la magnitud de esa idea llamado esclavismo, ¿cierto? Recuerden que en la actualidad, hace poco tiempo, aproximadamente unos 200 años aproximadamente, recién termina el esclavismo en otras partes del mundo. Y en el Perú, hace unos 200 años aproximadamente, termina también el esclavismo en nuestro país. Nuestro país también fue víctima de esta forma de pensamiento e idea llamado esclavismo, ¿cierto? Claro, con otras características, pero que a la larga seguían siendo esclavismo. Otra característica, el esclavo no tiene derecho, obviamente, no es ser humano, por más que tenga todas las características a nosotros y a las personas que vivieron en ese mismo tiempo, el ser humano perdió todo tipo de humanidad. Y otra característica también, el carácter hereditario de la esclavitud. Hasta que un ser humano era considerado esclavo, toda su descendencia iba a ser considerada esclavo. ¿Ya, chicos? Esto es la primera parte del esclavismo. Ahora vamos a mencionar la primera sociedad esclavista en el mundo. Así que vamos a continuar con Mesopotamia. A ver, chicos, vamos a hablar acerca de Mesopotamia. Bueno, voy a hacer uso de este mapa conceptual. De todo lo que he revisado, para mí es el que tiene al menos algo, ¿no? Algo de interesante con respecto a Mesopotamia. Así que presten atención. A ver, Mesopotamia fue la primera civilización del mundo. Tiene una antigüedad aproximadamente de 7000 años antes de Cristo, algunos dicen, o atrás, por decirlo así, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Cuándo existió? Bueno, acá dice 3500 años antes de Cristo.
bueno, yo le pongo más tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acá. A ver, ¿dónde se encuentra ubicado? Mesopotamia significa sociedad o tierra entre ríos. ¿Por qué razón? Porque la sociedad de Mesopotamia se va a desarrollar, bueno, para ser sincero, todas las sociedades del mundo, todas, se van a desarrollar al costado de un río, ¿ya? ¿Por qué razón? Obviamente, pues, ¿no? Cerca al mar, perdón, cerca al agua, para sus sembríos, para el desarrollo de la agricultura, del ganado, para que tengan agua limpia, en fin, ¿no? Todas las sociedades esclavistas del mundo siempre van a buscar un río que esté cerca a sus centros administrativos para desarrollarse. Bueno, Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, va a tener como a dos ríos, ¿no? El río Tigris y el río Éufrates. ¿Dónde se encuentra Mesopotamia, profesor? En la actualidad se encuentra ubicado en el país de Irak. En la actualidad existe ese país llamado Irak. Pero Mesopotamia en tiempo pasado, en tiempo del esclavismo, abarcó a más de 20 países. Incluso llegó a someter a los mismos egipcios en toda su historia. Recuerden que va a tener algo de 3.500 años de historia. Su historia va a ser amplia, va a ser grande, va a expandirse en debidos momentos, va a alcanzar un máximo desarrollo y en otros periodos va a terminar su decadencia, hasta el final va a terminar siendo sometidos también. ¿Ya? Mesopotamia va a terminar siendo sometido primero por los egipcios, también por los hebreos, van a intentar conquistarlo, al final va a ser sometido también por los griegos con Macedonia y al final termina su historia con los mongoles, también van a terminar siendo sometidos, los persas también lo van a terminar siendo sometidos. Al final Mesopotamia va a terminar siendo sometidos por una gran cantidad de sociedades esclavistas que van a desarrollarse después, pero Mesopotamia es importante porque va a ser la primera civilización del mundo esclavista. Chicos, podemos decir también que su economía se basó en la agricultura. Bueno, todas las economías del esclavismo, excepto la de Fenicia, se van a basar en la agricultura, ¿ya? Desarrollaron grandes obras hidráulicas, manejaron muy bien el cultivo, ¿ya? También la ganadería también fue importante para su desarrollo, el comercio, los artesanos, todos estos aportes económicos les sirvieron para sostener un territorio muy vasto, como les dije. Ese territorio vasto va a irse modificando en el transcurso de su historia. A veces va a aumentar su expansión territorial, a veces va a disminuir su territorio. Eso va a depender de las continuas conquistas y guerras que tuvieron en casi 3.500 años de historia. Chicos, otra cosa, su sociedad. Recuerden que el esclavismo fue la primera sociedad clasista en el mundo, y Mesopotamia, al ser una sociedad esclavista, también va a ser una sociedad clasista. En la clase alta, obviamente, el rey con toda su realeza, por decir así, ¿no? En la clase baja, en la clase media, un grupo dirigente, los militares, que también van a tener bastante protagonismo en este periodo. Más abajo, las personas libres, el pueblo, que siempre es la mayor cantidad de personas que existen en una sociedad, y mucho más abajo, el esclavo. Recuerden, una persona sin derechos, ¿cierto? Muy bien. A ver, su arte, bueno, fueron muy importantes, nos dejaron muchas obras de arte muy interesantes y también muchos aportes culturales. Uno de sus principales aportes está acá, mira, arte y cultura, pero no sé por qué lo han puesto de esta manera, pero bueno, este es uno de sus principales aportes. Ellos van a ser los primeros en desarrollar la escritura, ¿ya? Ahora les hago recordar. ¿Recuerdan cómo se llamaba la comunidad primitiva? A la comunidad primitiva se le conocía como prehistoria. ¿Y recuerdan por qué prehistoria? Se le llamaba prehistoria porque no existía escritura en ese periodo. Toda la comunidad primitiva fue prehistoria porque no existió escritura.
Bueno, a partir de Mesopotamia se inicia la historia. ¿Por qué, profesor? Porque Mesopotamia va a ser la primera civilización en el mundo que va a crear, culturalmente hablando, la escritura. Y su escritura va a tener el nombre de cuneiforme. ¿Ya? Va a ser una escritura realmente iconográfica. ¿Qué significa eso? Que no va a tener alfabetos, obviamente, que no va a tener letras, sino que su escritura se va a basar principalmente en figuras. Ya, por eso tiene una característica de ser iconográfica. Su escritura se llamó la escritura cuneiforme. Ya, chicos, otros aportes culturales. Ellos fueron los primeros en desarrollar enormes centros administrativos que después se van a ser llamados palacios. Ya, van a desarrollar también la arquitectura, la escultura. Ya, van a desarrollar también artes muy importantes como el arco, medio punto, bóveda, adobe, templos, palacios. Todos esos van a ser desarrollados por los de Mesopotamia. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen. Este es como un arco, miren, un castillo, arquitectura. Bien, todos esos aportes culturales los va a hacer Mesopotamia. Ya, chicos, otra cosa más, matemáticas. Se dice que los hombres de Mesopotamia van a ser los primeros en practicar el álgebra. Eso que te trae muchos problemas a ti, bueno, va a provenir de aquí. Van a ser los primeros en sumar, restar, dividir, multiplicar. Astronomía, dicen que ellos van a ser los primeros en divisar los eclipses, van a ser los primeros en dividir el año en 365 días, imagínate. En medicina van a utilizar bastantes plantas medicinales, o sea, al ser la primera sociedad esclavista en el mundo, ¿ya? Van a desarrollar todos estos aportes culturales, pero con el tiempo van a ser mejorados por las otras civilizaciones que al final van a terminar sometiéndoles. ¿Ya? En sus casi 3000 años de historia, los de Mesopotamia se van a dividir principalmente en 3 periodos. Algunos lo dividen en 4, algunos lo dividen en 5, bueno, en fin, aquí hay 3 periodos. El periodo sumerio y acadio, el periodo babilónico y asirio, y el periodo persa y griego, como también se le conoce. Los sumerios fueron la primera civilización de Mesopotamia, fueron los que iniciaron todo esto, ¿ya? Al final van a terminar siendo sometidos por los acadios. Algunos dicen que van a ser sometidos, algunos dicen que va a haber una alianza entre familias y al final se va a formar el imperio sumerio acadio, que va a existir unos 1000 años en la historia de Mesopotamia, ¿cierto? También dicen que después de eso se van a crear ciudades en diferentes partes de Mesopotamia. Las principales ciudades van a ser la ciudad de Sumeria, la ciudad de Acadia, la ciudad de Babilonia, la ciudad de Asiria, ¿cierto? Ciudades como Urk, ¿ya? Muchas ciudades van a ser creadas. Otro aporte importante de Mesopotamia es que va a ser el primero en crear ciudades a nivel del mundo, ¿cierto? Va a ser el primer urbanista. Bien, chicos, pero como nada dura para siempre, va a haber ciudades que van a alcanzar también bastante predominio, bastante importancia, como va a ser la ciudad de Babilonia, que al final, después de una guerra interna, va a terminar sometiendo a estas ciudades, bajándolos de nivel. Ya no van a ser las ciudades importantes, sino van a ser unas ciudades secundarias. Lo mismo le va a pasar a Babilonia muchos años después, cuando Asiria, quienes van a ser los primeros en manejar el hierro, ¿recuerdan? Los asirios van a ser los primeros en manejar el hierro en Mesopotamia. Ojo, en Mesopotamia, ya que los primeros en el mundo en manejar el hierro fueron los hititas. Los hititas también van a someter a los de Mesopotamia con su nueva tecnología, que es el uso del hierro. Pero los asirios en casi 100 años de ser sometidos, van a asimilar ese desarrollo del hierro y al final van a terminar expulsando a los hititas, creando así el reino de los asirios, quien va a someter a todas las ciudades de Mesopotamia y va a existir así unos 300 años dominando. Hasta que a finales de su historia van a aparecer los persas, con Ciro el Grande, uno de los más grandes conquistadores persas, quien al final va a terminar sometiendo a los de Mesopotamia y obviamente va a terminar asimilando todos los aportes culturales que ellos nos dejaron.
Al final los persas van a entrar en una guerra con los griegos y los griegos van a terminar sometiendo a Mesopotamia. Es por eso que yo les digo que en toda la historia de Mesopotamia, que va a durar unos 3000 años aproximadamente, van a ser sometidos por diferentes grupos esclavistas que al final van a terminar asimilando lo que Mesopotamia, ya que fue la primera civilización del mundo, van a terminar desarrollando. Ya chicos, otras cosas importantes de Mesopotamia, van a ser los primeros en crear leyes. La ley esa conocida del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, va a ser creada por los de Mesopotamia. La primera ley escrita, la ley de Hammurabi, un gobernante de Mesopotamia muy importante. Mesopotamia va a terminar su historia sometido por otras sociedades esclavistas, chicos, y al final va a terminar siendo sometida por los griegos. ¿Ya? Eso es en largos rasgos lo que es la civilización de Mesopotamia. La tarea que les voy a dejar, chicos, esta es la actividad, ¿ya? Ver el video y entender la clase, copiar la clase, no aceptaré. Si está pegado en tu cuaderno, no lo voy a aceptar. Tienes que copiar, estoy hablando en serio, estoy hablando por aquellas personas que les gusta sacar una fotocopia y pegarlo, listo, ya hice la clase. No es así, tienes que hacerlo. De pasada lees, de pasada practicas tu escritura, tu ortografía. Es por eso que yo primo que tú copies, no que imprimas. Y tienes que buscar información acerca de los aportes que nos dejaron Mesopotamia. Esto también tiene bastante peso. Ahora, me dirán, profesor, ¿puedo copiar el mapa conceptual? Si tú deseas, puedes copiar el mapa conceptual que está arriba. Si tú dices, no, yo quiero buscar más información, lee y haz tu propio mapa conceptual. Para mí eso vale más. Bien, chicos, pero esta información acerca de los aportes culturales que nos dejó Mesopotamia, por favor, ahí sí quiero que te desplayes, que busques una buena información. Ya chicos, ahí nos quedamos. Gracias por su atención. Hasta luego.